porque perdieron. O sea, el problema es que perdieron y ahora han inventado algo totalmente nuevo. Sabíamos de la precampaña y de la campaña, pero ahora lo que vemos es una poscampaña para tratar de poner su visión ideológica, que es respetable, pero esa posición ideológica perdió. Y una vez que está en minoría, tampoco se le puede dar derecho de veto a las minorías. Una cosa es escuchar y no siempre se va a tener que pactar. Es lamentabilísima. Es que el INE está hoy de rodillas, está puesto, lamentablemente, cooptado para que el régimen se perpetúe por muchos años, y eso es en deterioro de la democracia, de las y de los mexicanos, y yo espero, por el bien de México, que haya debate, que las comisionadas, que los consejeros, consejeras del INE puedan defender la verdad. Yo sé que es muy difícil ser oposición, yo lo he vivido, es muy difícil aguantar la presión. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. No da una, Kenia López Rabadán. Mis estimados pregoneros, bienvenidos a esta videoinformación imperdible, fragmento de video donde el abogado Eduardo Andrade pone en su lugar a la panista Kenia López Rabadán, voceros de todos estos de la oposición del PRIAN que andan llorando por todo el tema de esta supuesta sobrerepresentación. Simple y sencillamente no quieren la mayoría calificada en la Cámara para Morena y sus aliados. Vamos a escucharlo. Eres una mentirosa, ignorante, así solita quedó exhibida Kenia López Rabadán, tremenda trapeada que le dieron el día de hoy en el programa con Azucena Uresti. Le explica con ley en mano todo este tema y darle la validez, como ya en el proyecto que hemos conocido por parte del Instituto Nacional Electoral, para darle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados. Vamos a escucharlo, imperdible video. Suscríbanse, mis estimados pregoneros, denle like a esta videoinformación. Saludos para todos. ¿Cuál es tu argumento para sostener que hay una sobrerepresentación de la alianza encabezada por Morena? Hay una sobrerepresentación clara, empezando por el Verde, porque el Verde no ganó distritos, en realidad ganó 6 distritos y le están dando 77 curules. Es una aberración. Claramente desde donde se vea, de ganar 6 distritos, digamos, el país se divide en 300 distritos. Estos señores del Verde solamente ganaron 6 y se van a llevar 77 lugares. 20. No, claro, 20 más 57. Por eso te digo. Ahí están, son de mayoría relativa y de representación proporcional, son 57 más 20, son 77. Pero curules. dicen que ganaron 20 de representación proporcional. Pero, porque dices que es 6. Eso. ¿O no, dijiste? Porque, claro, 6, porque lo que hacen es un convenio de coalición en donde evidentemente ni son del Verde, ni tienen una ideología distinta a los de Morena, y lo que, pues, o sea, en 6 distritos la gente tachó el Verde. Exactamente. Y en 14 no, pero Morena se los dio. Exactamente. Ahora, a ver, ¿a qué se debe? Vamos por partes. Sí, mira, literal así. Cada partido que está en una coalición puede decir por qué partido va a entrar el candidato que está proponiendo. Eso lo obliga la ley, ni siquiera es que se lo permita, lo obliga. Le dice, dime tu partido, dime tu coalición de tu candidato que va coaligado, ¿por qué partido va a entrar? ¿Por qué partido va a ser electo? Entonces, eso aunque sea del PT, del Verde, sea Morena. Del PT, es del PT, pero va a ser electo por Morena. Aunque sea del PT, porque además hay otra regla en la ley que dice que nadie puede ser candidato de un partido si corresponde a otro, salvo que haya coalición. Eso lo dice la ley. De manera que si el PAN quiere poner un candidato de otro partido, lo puede hacer si va en coalición. Lo mismo Morena con el PT si van en coalición. Eso está respetado además en los convenios. Cuando registran los convenios todas las coaliciones, siglan, es decir, etiquetan, y en cada caso dicen, este candidato va por este partido de los coaligados. Oye. De modo que cuando votas, aunque estés votando por un partido, en primer lugar estás votando por el mismo candidato. Ese candidato gana, ni modo que le quiten el triunfo. Y ese candidato puede ser propuesto por un partido, aunque pertenezca a otro. La ley
no solo lo permite por un lado, sino se los ordena por otro. Y en los convenios, cada convención lo dice, cada coalición lo dice. Dice, Ajá. Este va por este. Mira, aquí traigo, por ejemplo, hasta cómo están. Sí, nos lo había mostrado Entonces, Israel, me parece, la vez pasada. Ustedes pudieron haber salvado al PRD, así. Le dio algunos, es más, le Es dio que- más de los que proporcionalmente ¿sí? le toca. O sea, ustedes también hicieron eso del tema del Claro, cada PRD. quien señala, aquí está, mira, estas son, por ejemplo, de la coalición Fuerza de Corazón por México, del PAN, PRI, PRD. Estos están etiquetados por el PRD. Independientemente No son de que sean del perredistas. PRD, pueden ser o pueden no serlo, y no importa, porque lo permite la ley. Es decir, tu coalición distribuye entre tus candidatos en ¿A cuáles qué van por un partidos? partido y van por otro. A ver. Incluso muy rápido te digo, el PRD me llamó la atención, hice la cuenta. El PRD, de un 4% que sacó de votos, se está llevando el 40% de las posiciones que le concede esa coalición. ¿Dónde? Pues Ahí le- hay una les gran tocaron desproporción, dos, ¿no? pero tienen derecho. Ellos Ajá. dijeron, ellos van por el PRD, pues tienen tocaron derecho. 2 senadores y un así, diputado. Y así registraron sus convenios. A ver, Kenia. Entonces, A ver, a mí me parece que hay que decirle al auditorio algo que desde nuestra lógica es absolutamente inconstitucional, ilegal y va en contra del espíritu democrático de este país. No puede ser que si la Constitución dice que no debe haber más de 300 diputaciones para un solo partido, hoy se le vaya a dar al régimen, vamos a quitar la palabra partido, vamos a ponerle régimen populista, oficialista, le van a dar 364. A ver, pero ya nos sí, cambió a el ver, régimen. ahí voy, déjame voy para allá. Pero ningún partido supera los 300. Pero buscan lo mismo. O sea, el tema de O sea, tú fondo tomas es que coalición como si fuera un solo partido. ese es un argumento nuestro. Nosotros lo que decimos es, Morena, el PT y el Verde, lamentablemente quieren lo mismo, quieren destruir al Poder Judicial. Es un objetivo común. Y lo Pero que no es un busca solo partido. Lo que busca la Constitución es justamente que una sola visión, por eso se llama, digamos, pluralidad, que haya visiones distintas, que podamos entendernos, acordar y definir a favor de México. No hay cómo acordar y definir algo que beneficie a los mexicanos si el gobierno, el régimen, esa visión populista tiene 364 diputados de 500, porque A ver. obviamente eso es lo que buscaba el legislador, A que ver. no hubiera un abuso de una sola visión. De una sola ideología. Una visión, era abogado. todos entendimiento. esos juicios evidentemente son políticos. Está haciendo una proyección de lo que puede pasar. Está en contra. Kenia tiene razón de decir, por ejemplo, desde su punto de vista, que está en contra de un cambio de la Constitución respecto al Poder Judicial. Ese derecho lo tiene. Pero los otros, lo que no puede decir es que eso es lo que beneficia o perjudica a México, según la óptica. De acuerdo a los partidos, que no son lo mismo que una coalición. Eso hay que aclararlo muy bien. La ley separa totalmente a los partidos. Hubo un tiempo, eso me tocó a mí, yo estuve en la reforma de 77, yo era diputado, imagínate, hace tanto tiempo, o sea, soy parte del espíritu del legislador, también en la de 96. ¿Y qué dijimos entonces? Que cada coalición, además con base en la Constitución dice que el reparto de plurinominales se basa en lo que dice la Constitución, en esas normas, que son por partido, y en lo que disponga la ley. Y la ley dispuso en aquel momento que fuera la coalición considerada como un partido político. En 2009 eso se cambió radicalmente. Se quitó la idea de que pudiera ir como un solo partido y se dijo, los partidos van a ir separados. En la boleta, ustedes se acordarán, uno no vota por una coalición. Ese es el punto. En la época Claro. exacto, votas por cada partido y cada partido... Cada candidato trae el loguito del partido por separado. Ajá. Y se unen los votos para el mismo candidato. Que ese candidato quede acreditado por uno u otro de los partidos de la coalición depende de cómo lo etiquetaron en sus convenios, y todos lo hicieron así. Los convenios son válidos, nunca fueron objetados. Lo mismo que hizo la coalición Fuerza y Corazón por México, lo hizo la otra coalición. ¿Por qué ha de ser válida la posición de una de las coaliciones? Que perdieron, o sea, el problema es que perdieron, y ahora han inventado algo totalmente nuevo. Sabíamos de la precampaña y de la campaña,
pero ahora lo que vemos es una poscampaña para tratar de poner su visión ideológica, que es respetable, pero esa posición ideológica perdió. Y una vez que está en minoría, tampoco se le puede dar derecho de veto a las minorías. Una cosa es escuchar y no siempre se va a tener que pactar, porque si hay un conjunto, es más, también hay un pacto entre los partidos coaligados, que no me digan, el Verde tiene una ideología, el PT tiene otra más radical que la de Morena, e incluso entre ellos negocian. Eso yo lo he visto en la práctica. A veces, por ejemplo, Morena te dice, bueno, yo voy que no es una coalición, en la Cámara no hay coaliciones, cada partido entra por separado y hay grupos parlamentarios. Y Morena puede decirle, el Verde puede decirle a Morena, oye, pues yo sí voy con ese proyecto, pero fíjate que a cambio quiero que se apruebe tal cosa en favor de los animales, o que se señale tal circunstancia ecológica. Se negocia dentro de cada coalición. A mí me parece, sin lugar a dudas, que es un abuso del gobierno, que es regresar al siglo pasado. Es inaceptable que Morena, solamente ganando el 54%, vayan a tener el 73%. Es un abuso. Se lo están llevando en la mesa. No están respetando la intención del elector. No están respetando al pueblo de México. Morena lo que está haciendo es agandallarse 2/3 partes de la Cámara de Diputados porque quiere destruir a las instituciones, porque no le gusta la transparencia a López Obrador. ¿Por qué no le gusta la transparencia a este régimen? Y por qué lamentablemente se ve que el régimen continuará, porque no quieren que se sepan la cantidad de contratos a modo de contratos a sus cuates. El 80% de los contratos de este gobierno es sin licitación pública, es a puras adjudicaciones directas, es a puros cuates. Claro, por eso quieren darle un montón de votos al Verde, un montón de votos al PT, quedarse Morena con la razón desde la mesa y no con la razón que el pueblo de México les dio. Pasar de 54 a 73% es literal un robo que no debemos permitir, y que hoy la decisión del INE es, si es como se ha filtrado, digamos, como se ha comunicado, es lamentabilísima. Es que el INE está hoy de rodillas, está puesto, lamentablemente, cooptado para que el régimen se perpetúe por muchos años, y eso es en deterioro de la democracia, de las y de los mexicanos. Y yo espero, por el bien de México, que haya debate, que las comisionadas, que los consejeras del INE puedan defender la verdad. Yo sé que es muy difícil ser oposición, yo lo he vivido, es muy difícil aguantar la presión, es muy difícil ante un régimen tan poderoso, pero ojalá defiendan a la Constitución. Me quedan 50 segundos de este bloque, abogado, adelante. Mira, Kenia es muy buena parlamentaria, indudablemente. Nos acaba de lanzar un discurso, una arenga política, no argumentos jurídicos. Que si el gobierno ha hecho tal cosa, ese es otro problema. Podemos discutir la política del gobierno y no es el tema. Aquí el tema es la distribución de los candidatos, y esa distribución, el truco, permíteme decirlo así, es venderle la idea a la gente de que con 54% no puedes tener el 74%. Sí puedes, porque se ganaron en los distritos. Esos triunfos se ganaron, y se ganaron bien, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los convenios, ya lo dije, convenios que usaron las dos coaliciones. Y ahora resulta que esas reglas que eran válidas, como ganó otra fuerza política, ya no son válidas. Regresamos a los números. El anteproyecto del INE marca que Morena tendría un 72% en la Cámara, Morena y aliados, un 72% en la Cámara de Diputados, mientras que la oposición se quedaría con el 27%. En el Senado, Morena y aliados se queda con 83 senadores de 128, a 3 de tener la mayoría calificada, y la oposición con 45. ¿Es sobre representación, abogado, o no? No, porque hay que tener en cuenta que el sistema mexicano no es un sistema absolutamente proporcional. Aquí tenemos 300 diputados que se eligen por el sistema de mayoría y 200 proporcionales. Correcto.
Hay países donde es estrictamente proporcional. Ahí sí se valdría decir, si tienes 58% de los votos, debes tener el 58% del Eso sería Congreso. directo, ¿verdad? Directo. Ajá. Pero cuando tienes una mezcla de los dos sistemas, que es el caso mexicano, los que se eligen en los distritos se eligen por mayoría en cada distrito. Y ahí basta tener un voto más que cualquiera de los demás. Y en cada distrito, digamos, en la práctica no se da la diferencia de un solo voto, rarísima vez, pero puede un candidato ganar con el 30% de los votos en un distrito, y gana, y se lleva toda la representación del distrito. Ahí no hay proporcionalidad. Está bien, y eso no es lo que se discute, Kenia. Los Sí, bueno, pero de alguna forma por la transferencia de los votos, ¿no? no, termino esto nada más. Lo que sucede es que sí se está discutiendo eso, Susana, porque cuando dicen, oye, no es justo que estos que tienen 58 alcancen el 74, y es fácil de comprar el argumento. Pero cuando explicas, es que estos que tienen 58 ganaron un importante número de distritos, que por eso se genera una diferencia que está justificada por el sistema, porque no todos se eligen proporcionalmente, solo 200. Y esos 200 sí se les aplica claramente, estrictamente, la proporcionalidad. A ver, aquí estoy viendo esos porcentajes que usted me da, abogado. Con el 58% de la votación de la coalición de Morena, les dan el 73% de la Cámara de Diputados. Sí. Pero ganaron 256 de 300 distritos. ¿Ese es el argumento? Sí, porque cada distrito se pudo ganar por una cantidad X de votos, más o menos. Y una vez ganado el distrito, ya tienes el lugar asegurado, porque ganaste. La gente incluso siempre dice, los que fueron a la campaña en cada distrito, hasta le dan más valor. Es decir, eso sí votó la gente por ellos, los uninominales. Los otros están en una lista. Bueno, la verdad es que los dos valen. Pero en el sistema mixto que tenemos, los mayoritarios tienen un peso específico mayor, no por injusticia, sino porque ganaron los distritos. Y en un sistema absolutamente mayoritario, en la Gran Bretaña, en este momento el Partido Laborista, que tuvo 33% de la votación, tiene 63% de la Cámara de los Comunes. Pues sí. Suena, o sea, más 30, lógico, o sea, la minoría está más representada y no la mayoría más fortalecida. No, fue el partido ganador, el partido mayoritario. El 33, y entonces ese partido mayoritario tiene 30 puntos de diferencia, lo cual le asegura el control del Parlamento y le asegura el gobierno, y eso está bien. A ver, Kenia. Bueno, primero que nada decirte que hoy me parece que será un día históricamente lamentable para México, para los mexicanos. Uno, está, según el acuerdo distribuido ayer y que todos los medios de comunicación hoy están hablando, está haciendo caso el INE al mandato de la Secretaría de Gobernación, que además de ser infame, inmoral, evidentemente era ilegal. No puede ser que regresemos a la época de Bartlett, en donde Gobernación decía qué diputados iba a tener cada partido. Acá lo trae Reforma, mira. 73% dice para Morena, como dice en los viejos tiempos, en los de Echeverría, López Portillo, de la Madrid. Estamos hablando, pero ojo, estamos hablando de un retroceso al siglo pasado. 40 años. No estamos, exacto, 40 años. No estamos hablando de una decisión que tenga que ver con el elector, con el pueblo de México, con esas millones de personas que fueron a votar en las pasadas elecciones. No, estamos hablando de una decisión gubernamental de más agandalle de poder y más diputaciones. Eso que se vivió en el siglo pasado, lo repite hoy Morena en 2024. ¿Por qué? Porque quiere más poder y destruir a las instituciones. Yo no veo cómo es posible pensar que los mexicanos que votaron por el Verde, que fueron menos de la mitad de los mexicanos que votaron por el PAN, hoy vayan a tener más curules en la Cámara de Diputados. Es absolutamente ilógico. ¿Cómo explicar eso, abogado? Por ejemplo, déjeme nada más ver la cifra. El Verde se convierte en la segunda fuerza política, ¿correcto? En la Cámara de Diputados, con 77, sacó poquita votación, pero el PAN, que sacó un poco más, tiene apenas 72. Por esto, mira, un ejemplo.
El Partido del Trabajo tuvo 6% de la votación nacional, 6%, pero ganó 34 distritos. Entonces gana 34 distritos el PT y con esos distritos ya los tiene como sistema mayoritario. A esos 34 distritos se le agregan los proporcionales. El 6% de 200 son 12. Súmale 34 más 12, son 46. Esos ya los ganó y es el voto de la gente. Cada candidato ganó por el voto de la gente. Ahora, la gran pregunta que no hemos tenido aquí posibilidad de responder es, ¿sí los ganó el PT? Es que en estricto sentido, desde nuestra lógica, no los ganó el PT. ¿Qué hace? Primero, es el acuerdo, digamos, en la mesa, el que define... este candidato va a estar siglado, ¿no? Va a estar asignado a un partido político, aunque el candidato en su discurso hablaba, digamos, del gobierno y de Morena, el PT, incluso en su militancia es militante de Morena, pero lo siglaron, digamos, al PT. Eso para nosotros justamente es lo que la Constitución preveía. A ver,